Es muy triste ver estas porciones de la Biblia. De verdad es muy triste porque estos lamentos van a ser eternos. Van a ser eternos en el lago de fuego. Por eso es que Jesús se los advierte, ¿no? Y nos los advierte a nosotros. A Dios gracias que si tú ya eres cristiano y has examinado tu vida y sabes que estás en la fe, que eres un verdadero profesante de la fe, tú te has evitado todo esto, ¿sí? Pero si eres cristiano, sentirás dolor por aquellos que todavía se encuentran en esta tesitura. Y sobre todo la gente necia, porque ahorita vamos a ver algunas porciones en donde él, inclusive yo me gusta empezar esto al final, por el final de todo el capítulo 23, donde dice el Señor Jesucristo que si estuvieran dispuestos a arrepentirse de todas sus bajezas, de todos sus pecados, y voltearan hacia Él, Él como un polluelo abriría sus alas. ¿Sí han visto a esas gallinas, hermano? ¿Las han visto? Es precioso cómo arropan al pollito abajo de sí, cómo lo protegen contra todo ataque, ¿no? Dice que estaría dispuesto a acogerlos de esa manera a aquellas personas que no quieren saber de Él, que siguen de necios, testarudos, insensatos, hipócritas. Ahorita van a ver cómo está esta situación. Así que vámonos a la palabra, mis hermanos, que se encuentra en Mateo 23. Mateo 23, en el versículo, vamos a empezar en el versículo 13. Aquí se ha titulado Los lamentos eternos, ay de ustedes. En algunas Biblias dice, ay de vosotros, ¿sí? Según sea la, ¿cómo se llama? La versión de la Biblia, ¿no? Según sea la versión. Nosotros la tenemos en la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, que es una traducción que ya no viene españolizada, sino viene con una semántica diferente. Y vamos a citarlos, ¿no? Así que, y cito. Versículo 13. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones, por eso recibirán mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso es que el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo, la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas, guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato,
pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, y algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Padre, bendito seas, Señor, porque además de ser un Dios de amor y de justicia, eres, Padre Santo, soberano sobre todas las cosas. Y el juicio que traes sobre aquellos que has advertido, Padre, sobre todas estas cosas caerá, Señor. Y por eso te pedimos que esta palabra, Señor, tú la bendigas, para que todo aquello, Señor, que aún tenemos de estos guías ciegos y fariseos hipócritas, salga hoy de nuestra vida, Señor. Que lo dejemos atrás, Padre, que nos arrepintamos y saquemos todo esto de nuestro ser, porque tú has pagado con sangre en la cruz nuestra salvación, para que nosotros demos testimonio, Padre, de que somos tus hijos y que verdaderamente, Padre, hemos crecido conforme a la imagen tuya, Padre, a la de Cristo. Muchas gracias, Señor. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice: amén. Ok, mis hermanos, pues como ustedes ya vieron, el Señor Jesucristo, estando en la última etapa de su ministerio y estando probablemente ya el jueves de esa última semana, arremete duro contra estas personas que les llaman fariseos y escribas. Durante toda la porción de Mateo hemos denunciado, y ustedes han visto con claridad, cuáles son las sectas enemigas de Jesús del primer siglo. No nada más eran los escribas y los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios y muchos más. Mucho del pueblo también no lo quería por lo que realmente era el Señor, sino nada más iban por el pez y el pan, por la comida, por los beneficios que trae las bendiciones de Dios, pero no querían tener una relación con Él. Y a todos ellos también los juzga y también les advierte que esa no es tener una relación con Él, que eso es también un fariseísmo, que eso también está equivocado al seguirlo, ¿no? Por eso Él da la palabra y advierte, y sobre toda esa situación, hoy enfatiza claramente algunas situaciones sobre este tipo de gente de aquel siglo y de este siglo. Pero no se les olvide, hermanos, de verdad, no se les olvide que con muchas de estas cosas, nosotros hemos nacido. Y si realmente el Señor nos ha hecho nacer de nuevo, o sea, hemos ido sacando algunas de ellas, porque ahí ya participa nuestra santidad progresiva. Él nos salva por gracia, ¿recuerdan?
Es un regalo inmerecido que no me lo gano con nada, me lo ganaré, nunca. Entonces, cuando Él me salva, o sea, yo todavía estoy bien cochambrudo, yo todavía tengo mucho de esto que acabamos de leer, pero ahí me proporciona, en esa salvación me proporciona santidad progresiva. O sea, me da la capacidad ahora de poder trascender aquello que antes no podía. Hablando específicamente del pecado. Hablando específicamente de eso. Del pecado, de la perversión, de la mentira, de todo lo que abarca el pecado. Ahora me da la capacidad con el nuevo nacimiento de ser diferente. Oigo, escucho, aprendo, aplico. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, el que ha nacido de nuevo tiene esa santidad que Él le llama progresiva. Va progresando día a día el cristiano. No se queda varado. Y si se queda varado en algún momento por alguna circunstancia, es más, si se va y se pierde, Él, el Señor Jesucristo va por él, lo trae de regreso, ¿sí? Y lo vuelve a poner en el redil para que siga caminando. O sea, tarde que temprano da un fruto. Entonces, Él va a denunciar, porque después de la denuncia que hace nuestro Señor a los falsos maestros, ahora viene la sentencia, ¿sí? Ustedes saben que en un juicio, hermano, o sea, la persona se le acusa, ¿verdad? Se le acusa, sale a relucir todas las acusaciones, ¿no? Y hay un jurado, son aquellas personas que ustedes ven en las películas sentaditas aparte, que están emitiendo todo lo que está diciendo aquel que lo está juzgando. Pum, 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 están apuntando. Y luego se meten a deliberar y salen con un papelito que se llama sentencia. Ahora Él los va a sentenciar. Ya les habló durante 3 años. Ya les habló durante muchos siglos a través de los profetas. Ahora los va a sentenciar irremediablemente. Los lamentos que van a emitir eternamente aquellos que fueron denunciados por nuestro Señor. La expresión que se pronuncia en tono exclamativo es: ¡ay de ustedes! Como cuando te pegas en algún lado que le haces ¡ay! ¿No? ¿No es lo primero que dices? Si eres grosero, dices otras palabras. Si eres grosero. Pero como ya no eres grosero, nada más dices ¡ay! Me pegué. ¿No? Pero esa es una exclamación, ¿sí?, de lamento. Quiere decir o expresar dolor o aflicción. ¿No? Yo el otro día clavando ahí esos pósters que yo creo que algunos van y los leen, pero otros no. Yo veo que se pasan así, nomás le hacen así, se siguen. Léanlos, hermanos, son de edificación también. Me dio un martillazo. ¡Uy! No, es por eso la expresión dice que es dolor y aflicción. En este contexto, ya que el tormento eterno del lago de fuego es la consecuencia de rechazar a Cristo como Dios y Salvador. O sea, ese ay, que a veces es momentáneo, en un dolor físico, que a veces es un poquito más permanente en un dolor espiritual, que a veces es mucho más permanente en un dolor emocional, esto va a ser eterno en un dolor en el infierno. O sea, ese ya no va a ser el infierno, ese va a ser el lago de fuego, donde va a estar para siempre aquel que rechazó a Cristo como Dios y como Salvador. Antes de vertir los 8 ayes para los falsos maestros, y que también tiene una aplicación para los falsos profesantes, porque aquí le está hablando a falsos maestros, pero también tiene aplicación para aquellos que no son maestros, pero que son falsos profesantes. Son aquellos que están sentados en las bancas de las iglesias y que vienen, pero que son nada más de tipo de religiosidad, no de relación. ¿Sí se entiende? Hoy en la mañana, precisamente queriendo preparar un poquito el corazón de ustedes, les mandé un mensaje en el WhatsApp de la iglesia, en donde está la mayoría, ¿no? ¿Sí? ¿Qué decía? ¿Quién se acuerda? ¿Quién lo leyó? Nadie.
¿Qué decía? Así es. Exacto, dice, muchos están en la iglesia, se bautizan en la iglesia, cantan en la iglesia, se casan en la iglesia, mueren en la iglesia, pueden velarlos en la iglesia e irse al infierno. Porque vinieron a la iglesia, pero no vinieron a Cristo. Esa es la situación, desafortunadamente, ¿no? Por eso también tiene aplicación para falsos profesantes de fe. Mencionaré cómo también en la palabra está la loable que merece ser alabado, dice, acción de los verdaderos maestros. Porque también se tiene que ver la contraparte. También existen verdaderos maestros, ¿sí? Y verdaderos discípulos que Dios ha preparado para la extensión de su reino. Así como Cristo sentencia y condena a los falsos maestros y a los falsos profesantes, también reconoce a los verdaderos maestros y a los verdaderos discípulos. Vámonos a Filipenses 2. Vámonos a Filipenses 2. En el versículo 19 y 30. 19, ahorita te digo hasta dónde. Filipenses, versículo 2, del 19. Vamos a empezar en el 19. ¿Ya están ahí, hermanos? Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir, y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Ahí está dando la palabra testimonio de un verdadero maestro, ¿sí? ¿Quién era? Timoteo. Timoteo era un pastor joven, hermano. ¿Cuántos años tienes, chato? 23. Bueno, está muy joven todavía. Este pastor, 24. Ya por ahí me dijeron que te estás quitando los años. Este pastor tenía aproximadamente como 30 años. ¿Quién tiene aquí 30 años? No, pero no pastora. 30 años tú, Julio, pero de vivir ahí donde estás viviendo, mijo. El Toño tiene 30 años, ¿no? Tiene 29, ¿no? Un pastor joven, más o menos así, del cual en la palabra ya se dieron cuenta cómo se expresa el Señor a través de Pablo. Y aquí dice, como un hijo que sirve a su padre, ¿no? 25, por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito. Ahí viene otro nombre, Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo, pues en el Señor con todo gozo, y tengan en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de Dios, en el servicio de ustedes hacia mí. Epafrodito y Timoteo, alguien que el Señor alaba a través de Pablo en el servicio tan solícito que tienen para que la extensión del reino siga adelante, ¿no? Así como el Señor denuncia a los falsos maestros y falsos profesantes, también le da loable
al servicio del que sirve correctamente. ¿Sí, mis hermanos? ¿Sí se entiende? Déjame decirte que hoy, más que nunca, algunos cristianos evangélicos son tibios para denunciar. De verdad, ¿eh? Son tibios, tienen mucha tibieza para denunciar a los falsos maestros, como nuestro Señor Jesucristo. Y los profetas de Dios lo hicieron. Hoy creo que más que nunca las ideas, enseñanzas, filosofías, psicología, humanismo, universalismo están siendo cristianizadas e invadiendo las iglesias cristianas. Es una mezcolanza, hermano. Fíjate bien, te lo voy a repetir, ¿qué se ha metido en las iglesias? Se ha metido ideas y enseñanzas falsas, filosofías, psicología, humanismo. ¿Tú sabes lo que es el humanismo en la iglesia? El antropocentrismo, que te lo he manejado, que cómo le dan gloria al pastor y al hombre, a los líderes, ¿sí? Y de Cristo no se sabe nada, ¿ok? Y entonces también están invadiendo todo esto, hermano, con el universalismo, y lo cristianizan, ¿sí? E invaden las iglesias con esto. Esos son los falsos maestros. Al igual que Israel o cualquier iglesia o cristiano que inició bien y sistemáticamente se va alejando del fundamento de la Escritura, aparecerá la desviación y como consecuencia crecerá la falsedad. Muchos empiezan bien, pero terminan mal. Y unos terminan más o menos. ¿Ustedes saben cómo empezó David? David empezó bien. ¿Qué hizo David? Empezando bien. Empezó matando al gigante, recuérdense. Empezó matando a Goliat. Pero después se vino para abajo. ¿Por qué? Porque asesinó. ¿Y qué más hizo? Y adulteró. Y después terminó peleando con su hijo, que le quería quitar el reino, porque el Señor le dijo, sí te voy a perdonar, pero vas a tener consecuencias. Entonces así pasa muchas veces. El cristiano empieza bien, pero a través de ir caminando en el cristianismo se empieza a desviar, no madura, y entonces las falsas enseñanzas lo empiezan a abrazar. Como no se hacen las voluntades de ellos o lo que ellos creen que es, se alejan de la verdad. Entonces aquí dice, por eso tenemos que ser cristianos, que seamos capaces de percatarnos de cosas, circunstancias, enseñanzas y similares que pasan inadvertidos para los demás. ¿Ya se entendió? Eso es ser perspicaz. Tú tienes que ser un cristiano perspicaz. Al rato, si quieres, llegando a tu casa, buscas el significado y te haces 100 planas, ¿no? Fíjate bien, por eso que estamos viendo aquí, que hay tanta falsa creencia y tanto falso profesante y tanto falso maestro, tenemos que ser cristianos que seamos capaces de percatarnos de cosas, circunstancias, enseñanzas y similares que pasan inadvertidas para los demás. O sea que a los demás les avientan la red y los atrapan. No, a nosotros, si somos cristianos perspicaces, como quiere nuestro Señor Jesucristo, porque Él detectó toda la falsa enseñanza que en ese momento se estaba dando en Israel y los denunció, y hasta la fecha sigue denunciando. Nosotros debemos ser como nuestro Señor Jesucristo también, hermanos. Debemos de ser compasivos y dispuestos a sentir dolor por los que se pierden, porque estas personas, ¿qué les va a pasar? ¿Qué les va a pasar? Se pierden, se van a ir al infierno, van a vivir tal vez una vida, entre comillas, de cristiandad equivocada, ¿sí? A lo mejor no en dolor y en sufrimiento. Es más, ni siquiera en pobreza, porque muchos de ellos tienen dinero. La mayoría tiene dinero.
pero nosotros sabemos cuál va a ser su destino eterno y el lamento eterno que van a tener. Por eso debemos de ser como nuestro Señor Jesucristo. Él los denunció, Él les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados, pero al final les dijo: pero si se arrepienten, miren, yo ahorita en este momento los acojo en mi seno, los perdono y me los llevo a la gloria. No quisieron. Por eso nosotros debemos de ser así. Veamos lo que dice segunda de Pedro. Vámonos a la carta de Pedro, segunda de Pedro. En el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 8. ¿Estás ahí, hermano? Amén. Y cito, dice: porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, y diariamente sentía en su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Hasta el 10. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta, hermano? Debemos ser piadosos para perdonarlos, para predicarles, para no odiarlos, para no sacarlos de nuestro corazón. No podemos seguir sus prácticas, por eso nos tenemos que alejar de ellos. Por eso tenemos que denunciar, porque ahorita van a ver en las denuncias, dice en el verso 13, el primer ay es para aquellos que excluyen a la humanidad de la salvación. ¿Tú te imaginas eso? ¿Quién de aquí, no levante su mano, pero vea su corazón, quién de aquí no desearía que alguien fuera salvo? Digo, porque alguien te puede caer mal, pero a que lo odies de tal manera que no quieras que sea salvo. Mis hermanos que están escuchando aquí, los jovencitos que están aquí, ellos pueden ver en su salón de clases, ¿en qué año vas, Gustavo? ¿Vas a pasar a primero o ya estás en primero? Ya estás en primero. Él puede ver en ese salón de clases a todos los niños primeros de secundaria que no son cristianos, ¿sí? Y puede ver que muchos de ellos no conocen de Cristo, ¿verdad? Y que ahorita Gustavo está aprendiendo, como lo aprendió allá arriba, que el que no es de Cristo se va al infierno si muere sin Cristo. Y nosotros debemos de ser compasivos con esos. Porque me pueden, digo, más a ellos, ¿no? Ya ven que en las escuelas hay bullying, ¿no? ¿Sí saben qué es eso, no? ¿Sí saben lo que es el bullying? Bueno, pues ustedes, Saraí, Zoe, ustedes, los jovencitos, por allá está, ya no pueden hacer bullying porque son hijos de Dios. Ustedes ya no tienen que burlarse de aquellos que tienen discapacidad, ¿sí? Que tienen una discapacidad, o del gordito, ¿no? O del muy flaquito, o del que está visquito, o del que X, que tiene alguna discapacidad, porque ya son hijos de Dios. Igual nosotros, hermanos, los más adultos, aquellos que sabemos que se van a perder, con conscientes, ¿los excluirías de la salvación? ¿Verdad que no? No querrías. Bueno, el primer ay es para ellos, para estos que excluyen a la humanidad de la salvación. La maldad tiene su máxima expresión en cerrar el reino de los cielos a las personas. Ellos vivían una mentira
Creían que por ser el pueblo elegido, los escribas y los fariseos, y estar como los custodios de la ley de Dios, eran salvos. Eso creían ellos y estaban equivocados. Nuestro Señor Jesucristo les dice, están fuera del reino de Dios. Están fuera, les dice el Señor. ¿Cómo? Ellos vivían una mentira, hermanos. El verdadero conocimiento lo alteraron. Por eso estaban fuera. Por eso se tiene que tener en el conocimiento verdadero y no alterarlo. Ellos habían alterado el verdadero conocimiento y como consecuencia lo rechazaron y así rechazaron a Cristo. Y la salvación por regalo de Dios, su sistema de obras, porque ellos creían que la salvación era por portarse bien, era por obras. Su sistema de obras anulaba la justificación de Cristo. Cuando nosotros creemos que somos salvos por ser buenas personas, anulamos la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que hacían ellos. Y el perdón de pecados por su sacrificio. Y como enseñaron la mentira, los demás quedaban fuera también. A los demás se los habían enseñado y quedaban fuera. Díganme un nombre de una secta o religión falsa que enseña esto. Así es. Todos los que enseñan la falsedad, a los que la enseñan y permanecen ahí, quedan fuera también, totalmente. En el verso 14, hermanos, ¿ya se dieron cuenta de cuál es el problema del primer ay? Cuando les dice, ahí lo está poniendo Alejandra, el versículo 13, ese es el problema. En el versículo 14, ¿sí? Que es el segundo ay, este versículo no aparece en los textos más antiguos de Mateo, pero sí en Marcos. ¿Quién tiene la versión Nueva Traducción Viviente? Levanta su mano. ¿Está ahí el versículo 14? Sí. Versículo 14 de Mateo 23. No, ¿verdad? ¿Quién más lo tiene? No, ¿verdad, Betty? Bueno, en algunas versiones no viene porque no existe en las versiones más antiguas de Mateo. Por eso no lo pusieron, pero está en Marcos. ¿Robar es pecado, hermano? Sí, pero robar a los más vulnerables, o sea, ya es todavía más lamentable, ya que utilizaban procedimientos deshonestos, pero con bastante astucia. Estos escribas y fariseos le ofrecían a las viudas administrar sus bienes, pero en realidad era para robarles. Esa era lo que hacían. Por eso Jesús llegó y los condenó. ¿Cómo dice al final del versículo? Tú recibirás mayor condenación, ¿verdad? Porque si robar es pecado, ahora robarle a alguien que tiene algo vulnerable. ¿Quién sería otra persona vulnerable en esta vida? Los niños, alguna persona incapacitada, ¿no? Que llegara si le quitara. A un niño, hombre, que chiquitito que le robara su paleta. Parece irrisorio, ¿verdad? Pero que se la quitaras así, se pone a chillar, ¿no? Y tú te fueras con todas las de la ley riéndote. Ahora que robaras a las viudas, quedaban indefensas, a las personas que tienen alguna discapacidad. Por eso dice, recibiréis mayor condenación. Esta aseveración que hace el Señor Jesucristo, o sea, deja entrever, pero no hay nada claro, aclaro, que hay grados de castigo en el infierno. Hay grados de castigo en el infierno. Yo muchas veces les he dicho, no vayan a buscar los grados de castigo a la Divina Comedia, de Dante Alighieri, que esa es una historia pagana, ¿no? Del infierno. No, ahí no. Pero deja entrever el Señor Jesucristo que estos recibirán mayor condenación. Como en el cielo, también hay grados de premios. ¿Sí se entiende? Hay grados de premios. Ok, pero eso lo vemos otro día. Entonces, ¿dónde me quedé? En el 14, ¿verdad? Muy bien. En el versículo 15, el tercer ay, nuestro Señor Jesucristo reprocha con dureza
una promesa hecha a Abraham en Génesis 12:3. Génesis 12, capítulo 12, versículo 3. Y cito: bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas, no nada más el judío. Le dijo Dios, todas. El egipcio, el arameo, no, el arameo sí era judío, el jebuseo, ¿qué más? Soy muy mal memoriado para el Afganistán, todos esos, todos serán benditos, no nada más el judío. Y ellos ahí, hermano, fíjate bien, les reprocha su dureza a esa promesa, que torcieron en su duro corazón, llamados para alcanzar al mundo, pero deseaban hacer hacer cualquier otra cosa, pero llevar a un gentil al verdadero conocimiento de Dios, no. ¿Ya se entendió? Ellos eran llamados para eso, pero llevarlo al verdadero conocimiento, podían hacer cualquier cosa, pero llevarlo ahí, no. Pero como suele suceder, cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar, entre los judíos se soltó la fuerte práctica de predicar a los gentiles. Un prosélito, como dice el versículo, es un judío de otra nación convertido al judaísmo. Entonces dio rápidamente, cuando vieron que el Señor empezó a predicar, se fueron a predicarle a todos los de afuera, a todos los gentiles de afuera. Por eso dice, recorrían grandes distancias, ¿sí? A predicar a todos los gentiles. A estos se les llamaban prosélitos. Todo aquel que traían de otra nación y lo convertían al judaísmo. Pero había dos tipos de prosélitos, fíjate bien. Los prosélitos que les llamaban de puerta, los prosélitos de puerta, que solo asistían a las reuniones y no había compromiso. ¿Te suena? Nomás venían los domingos, pero no había otra responsabilidad. Esos eran los prosélitos de puerta. Pero estaban los otros, que eran los prosélitos de justicia. Estos sí eran circuncidados, los circuncidaban. Comían la Pascua y participaban en todo como un judío ortodoxo. Estos ya eran más responsables, por decirlo así. Por lo tanto, se volvían igual de hipócritas que ellos. ¿Que quiénes? Los prosélitos se volvían igual de hipócritas que los judíos, pero en ocasiones superaban a sus maestros en fanatismo, en soberbia moral. Por esta razón, nuestro Señor Jesucristo les llama 2 veces hijos del infierno. Y cuando ahí el Señor Jesucristo habla del infierno, menciona la palabra Jena. Jena. Era un valle en donde se quemaba basura. Haz de cuenta aquí atrás hasta San Pablo que queman basura. Un lugar maldecido por su pasado, lugar de sacrificio a Moloch, hacían sacrificios humanos. Ese era el Jena, era un lugar. Y entonces como quemaban basura, salía humeante, salían llamitas y salía humo. Por eso dijo el Señor, les dijo ahí 2 veces hijos del Jena, haciendo un simbolismo del infierno. Como hijo de Dios y ciudadano de los cielos, tienes tú la responsabilidad de abrirle la puerta del reino a otro, ¿sí o no? Tienes esa responsabilidad, hermano. Por eso es que si en la semana tú no hablaste del evangelio, ¿qué pasó ahí? O sea, esto es diario, hermano. Diario hay gente. Mira, tú sales aquí, hay mototaxistas, hay gente de negocios. Vas por la calle y te encuentras infinidad de personas. Entras a un mercado, infinidad de personas. Y a todas las ves con su idolatría, ¿sí? No te quedes callado, hermano, no te quedes callado, ¿sí? Dice aquí, como hijo de Dios y como ciudadano de los cielos, tienes la responsabilidad de abrirle la puerta del reino a otros. Te fue entregada una llave, ¿recuerdas o no? Es una llave, hermano, que te fue entregada. Mateo 16, 19.
Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Fíjate bien. Mateo 16, versículo 19. Y cito: yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién le dijo esto? A Pedro. Y ya ven que esto cómo ha sido ridiculizado, ¿no? Que son unas llaves que están en la puerta y que Pedro les abre la puerta y que no, esta es una caricatura, esta es una broma que hicieron los paganos, como son irrespetuosos de la ley de Dios y de los principios de Cristo, hacen chistes, memes, caricaturas, de todo esto. No, él está diciendo, mira, yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos. En algunas versiones dice ates. Ahí como dice ates. Y no el dulce, sino el atar. ¿Cómo dice la traducción viviente? Prohibir. La nueva traducción viviente. Permitas. En otras es prohibir. O sea, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos. Y lo que prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos. ¿Sí se entiende? O sea, es una llave que es el conocimiento del evangelio. Para que tú le abras a toda la gente y le digas de la salvación. ¿Sí se entiende? Y Él te dio esa responsabilidad. Tú tienes esa llave también si eres cristiano. Y los falsos maestros no pueden abrir el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa llave. Fíjate lo que dice Lucas 11:52. Los falsos maestros y los falsos profesantes no tienen esa llave. Lucas 11:52. Lucas 11, versículo 52. Y cito: ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron y a los que estaban entrando se lo impidieron. O sea, por eso es importante lo que te dije hace rato. ¿Ya predicaste el evangelio? ¿Hace cuánto no predicas el evangelio? ¿Hace cuánto que le impides a alguien entrar por tu pena, por tu vergüenza, porque no sientes el deseo, porque se te volvió un hábito nomás venir los domingos a la iglesia, porque por lo que tú quieras? Ahí está la llave guardada, ¿no? ¿De qué sirve? A estos no se los dieron. Ahí te lo está diciendo en los ay de Lucas. Entonces, hermano, dice aquí, tenemos la obligación de predicar a los falsos maestros el verdadero evangelio. Tenemos la obligación, a ellos también. Yo te he platicado que aquí han venido gente de otra secta y me vienen a convencer, ¿no? Y yo los recibo y los paso y un cafecito, un refresquito, o sea, hay que ser amables, ¿no? Y entonces tenemos la obligación, hermano. Fíjate lo que dice Judas 1:23. Judas, es la cartita chiquita de Judas que está antes del Apocalipsis. Judas, nada más tiene un capítulo, por eso es el 1:23. Dice Judas 1:23, y cito: a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. No quiere decir que no te pongas otra ropa de X, no se refiere a eso. Pero en el contexto que te estoy indicando, dice que los arrebates del fuego del infierno. Predícales la palabra, habla con ellos, diles, Dios quiera y tenga misericordia de ellos, pero nuestra labor es diles,
Diles acerca de esto, que están equivocados. No tengas pena, no digas, es que no van a cambiar, pastor. No, tú diles. Luego viene una parte del verso 16 al 22, en esos versículos donde habla de insensatez y ceguera el Señor Jesucristo. La falta de madurez y la imprudencia, aunado a la corta visión, o sea, ser ciego, de las riquezas espirituales, convertía a estos falsos maestros en perversos para acomodar sus enseñanzas a su conveniencia. En este contexto, los juramentos eran falsos y rayaban en la incongruencia, expresión que contradice la idea primaria. Eso es lo que es incongruencia, una contradicción, ¿sí? O que no tiene lógica. ¿Ya se entendió? Eso es lo que es incongruencia. Ellos en los juramentos eran incongruentes. Comenzaremos expresando que el falso sistema religioso tiene el propósito de alterar la verdad del Evangelio. ¿Cierto? ¿Tú conoces esto? ¿Lo has corroborado en algunas religiones? ¿Cómo han alterado el Evangelio? ¿Cómo lo han corrompido? ¿Cómo lo han arreglado? ¿Cómo le han aunado? ¿Cómo han sacado otros libros? Tienen la Biblia, pero tienen otros libros adjuntos que tienen la misma autoridad de la Biblia para ellos. Eso es alterar y pervertir y mentir con respecto a la verdad del Evangelio. Y está advertido en la palabra. Vete a Romanos 1. Romanos 1. Romanos capítulo 1, en el versículo 21 y 22. Romanos 1, 21 y 22. Fíjate bien, nosotros podemos jactarnos, jactarse es saber, inclusive hasta con cierta presunción, de conocer a Dios, ¿cierto? ¿O no? ¿Conoces a Dios, Ale? ¿Conoces a Dios, Liz? Toño, todos, ¿no? Podemos decir, conocemos a Dios, leemos la Biblia, tenemos una relación con Él, conocemos su salvación. Conocer a Dios es conocer su salvación. Es más, si quieres adentrarte, conocer hasta el orden de la salvación y poder expresarlo a los demás. Estar consciente de eso, ¿no? Ok, fíjate lo que dice el 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios. O sea, esto es lo que hacían estos. Lo conocían, se sentaban en la cátedra de Moisés, les dijo el Señor, se sientan ustedes en la cátedra de Moisés. ¿Y no lo conocen? Sí lo conocían, pero no lo honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Cuidado con eso. Cuidado con eso, hermano, porque tú puedes conocer al Señor, conocer su evangelio, saber del orden de la salvación, saber de lo primario que es la Trinidad, ¿sí? Hoy el miércoles yo te invito a que vengas para que veas, estamos dando un estudio acerca de las primeras iglesias de Apocalipsis, ¿sí? Lo que habla las iglesias en Apocalipsis, perdón. Y estamos hablando de Éfeso, la iglesia que conocía a los falsos maestros, los denunciaba, no los toleraba, pero había perdido su primer amor. Y nos da duro el Señor ahí, ¿no? Por eso dice, cuidado, porque cuando te haces vano en tus razonamientos, fíjate bien, tu necio corazón se entenebrece, dice ahí, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Y ya viene lo de la idolatría, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, porque dura cosa es ser llamado, decía Pablo, ser llamado a guiar a los ciegos,
y terminar siendo un guía ciego. Pues, ¿cómo? No se puede, es incongruente, ¿no? Esa es la incongruencia. Luz para los que se encuentran en la oscuridad y estar en la misma mente entenebrecida que ellos. Ambos caeremos en la condenación. Entre sus muy variadas perversiones que tenían estos hombres, escribas y fariseos, esta destacaba por la forma del juramento. La persona, si juraba por el templo, fíjate bien, por eso lo que dice aquí, Cristo se los recrimina como incongruentes, falta de lógica. Podían jurar por el templo, dice, por la forma del juramento. La persona, si juraba por el templo, podía mentir. O sea, si yo te decía, a ver, júrame por el templo. Y yo, no sé si tú alguna vez lo hiciste, yo creo que sí. Me estás diciendo la verdad y mira, acá estaba la mano así con chonguitos. Sí, pero never. Así era lo que hacían ellos. Podían jurar por el templo, ¿sí? Y mentir con impunidad cuando no tenían, según para ellos, la relevancia de dicho juramento. Sí, si era algo que, no sé, algo en lo que podías mentir trivialmente. Nosotros podemos mentir piadosamente inclusive. No, ¿verdad? No podemos ni siquiera mentir eso. A ver, ¿dónde compraste esa madera? ¿Cuánto costó? Tanto y tanto y tanto, mija. A tu esposa darle santo pelo y seño. ¿Cierto? O sea, pero para ellos era eso. Quizá por ser algo insignificante, no importaba que se mintiera. Por eso decían, si juras por el templo no hay bronca. Pero si querían asegurarse que alguien estuviera diciendo la verdad, o que se comprometiera a cumplir cualquier acuerdo que había hecho, jurar por el oro del templo, ahí sí, porque si no lo sancionaban. Si tú jurabas por el oro, estabas comprometido de ley. Pero por el templo no había bronca. Igual pasaba con el altar y la ofrenda. Tenían la misma acepción. Podrías jurar por el altar y podías no cumplir el compromiso o mentir impunemente. Pero si jurabas por la ofrenda, deudor eras, a fuerza lo tenías que hacer. Cuando tajante en los versículos del 20 al 22 les culmina diciendo, fíjense lo que les culmina diciendo ahí. Todo lo que tiene relación al templo y al cielo incluye al Padre, o sea, a Dios, y como Él es el Señor, creador de todo, jurar por cualquier cosa lo incluye a Él. Ahora nosotros ya lo hemos visto anteriormente. ¿Se puede jurar por Dios, sí o no? ¿Quién dijo no? Sáquenlo de... Sí, pero siempre y cuando sea verdad. Porque dice, no jurarás el nombre de Dios, ¿no? En vano. Si a ti te preguntan algo y tú quieres decir, sí, te lo juro por Dios, pero estás diciendo la verdad, tiene validez. Pero si no, aguas, ¿no? El verso 23 y 24 lo vamos a ver para la siguiente semana. ¿Ok? Hasta aquí, hermanos. Ustedes pueden darse cuenta de la incongruencia, la insensatez, la ceguera y todo lo demás que hacían estos caballeros llamados escribas y fariseos. Tú puedes tomar esta palabra para ti, puedes hacerla en ti, puedes tomar las cosas que Dios ha hablado aquí, por si hay algo de estos hombres que en aquel tiempo y hoy en la actualidad engañan a la gente con propósitos perversos, sabes que tienes que extirparlo, porque es mentira. La mentira, ¿quién crees que es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira, Gustavo? ¿Sabes? Tú, Sara, el diablo. Por eso un día Jesucristo les dijo, ustedes quieren hacer la voluntad de su padre, el diablo. Por eso acuérdate, cada que estés así tentado a llegar con tu mentirota, ya sabes quién te está acariciando por atrás. Cuidado. Hoy tenemos Santa Cena, hermano, y